Había una vez un hombre que era muy curioso. Iba caminando por la calle y se encontró con un capullo de polilla. Y el hombre empezó a pensar que cómo saldría la polilla de allí. Pues, ¿ves? Esto no está bien, Airán. Bueno, el hombre empezó a pensar cómo saldría la polilla de allí. Entonces, entonces la cogió, se la llevó a su casa y por horas se quedó observándola. Empezó la polilla a intentar salir y poco a poco veía cómo iba saliendo, pero muy lentamente. Pasaron las horas y la polilla todavía estaba ahí, empujando y no terminaba de salir. Entonces el hombre estaba como un poco ya angustiado, ¿no? Como, pobrecita polilla, vamos a ayudarla un poquito. Entonces fue a la cocina, agarró una tijera y le hizo un cortecito en el agujero del capullo. Entonces se abrió y la polilla pudo salir rápidamente. Sufrimiento parecía que se había acabado, ¿no? Pero la polilla, cuando salió, tenía el cuerpo súper hinchado y las alas como todas arrugadas. El hombre dijo, bueno, pues será como un recién nacido, que salen así, arrugadito o feo. Vamos a esperar un poco a ver qué pasa. Pero siguió observándola y no pasaba nada. Y la polilla se quedó así para el resto de su vida. Porque el hombre, con sus bien intencionadas intenciones, con su prisa porque saliera, pues no entendió que el salir por el agujerito era parte de un proceso. La polilla tenía que salir por ahí porque así iba empujando todo el líquido que tenía en el cuerpo a las alas. Y eso, pues al final, nunca pasó. Este proceso por el que tenía que pasar la polilla se llama metamorfosis. Y la palabra metamorfosis significa transformación o cambio de forma. Este tipo de metamorfosis física la experimentan algunos insectos, bueno, algunos insectos no, yo creo que todos, los moluscos y también los anfibios. Y algunos adolescentes también, ¿no? Porque nos ponemos un poco raros, se nos ponen las narices raras, nos ponemos un poco así como medio en lo que es la transformación. Pero no es lo que pasa con los humanos, ¿no? Pero sí que podemos tener una metamorfosis en la parte espiritual. Y a veces esta metamorfosis puede ser larga y dolorosa, como es el caso de la historia de José. José era un muchacho que era el ojito derecho de su padre. Y era el ojito derecho a pesar de que su padre ya tenía un montón de hijos más, un montón de hijos, hermanastros de José, pero que eran mayores que José. Y su padre, pues era de estos típicos padres que no se cortaba un pelo en disimular esa preferencia que tenía por su hijo. Y siempre le hacía regalos súper especiales. Sus hermanos empezaron a tenerle mucha envidia. Odiaban el trato diferente que le daba su padre a José, odiaban a José y lo odiaban tanto que llegaron al punto de retirarle la palabra o hacerle el vacío cuando José estaba por allí. Cuando José tenía 17 años, para ganarse más la simpatía de sus hermanos todavía, empezó a tener unos sueños que encima compartía con sus hermanos. Unos sueños que eran muy poco comunes. En uno de sus sueños, José vio cómo todos sus hermanos se arrodillaban ante él. Y en otro sueño que tuvo, no solamente sus hermanos, sino que también su padre y su madre se arrodillaban ante él. Sus hermanos no lo soportaban. José parecía que estaba teniendo delirios de grandeza. Ellos pensaban, pero ¿qué se cree? El mocoso aquí de la familia se cree que todos nos vamos a arrodillar ante él, que él va a gobernar sobre nosotros. Un día, los hermanos de José, que se dedicaban al campo y tenían un rebaño, pues estaban apacentando las ovejas en un lugar lejos de donde vivían. Así que su padre envió a José para tener noticias de ellos. Su padre quería saber qué estaban haciendo sus hijos, cómo les iba, porque los hermanos de José pues no eran muy buenas piezas, que digamos. Entonces el padre quería estar informado
Y esto fue como ya la gota que colmó el vaso, ¿sabes? Encima que le tenemos tirria, ahí viene el chismoso a ver qué es lo que estamos diciendo para luego ir a papá a contarle todo. Pues cuando lo vieron venir, empezaron a tramar un plan para quitárselo de en medio. Y empezaron a decir, ahí viene el soñador, y si lo matamos y lo tiramos en un pozo, nadie se va a enterar. Así se le acabarían los sueños rapidito. Pero luego pensaron que matarlo era un poco, al fin y al cabo eran hermanastros. Entonces pensaron que sacarían más provecho si lo vendían como un esclavo. Y así lo hicieron. Lo tiraron primero a un pozo y luego aprovecharon que pasaban unos mercaderes que iban hacia Egipto y se lo vendieron. Y cuando regresaron a su casa, le dijeron a su padre que a José se lo había comido una fiera salvaje. Le hicieron pensar que había muerto. Cuando José llegó a Egipto con estos mercaderes, pues fue vendido. Fue vendido a Potifar. ¿Se acordarán del nombre? Potifar. Vale. Pues fue vendido a Potifar, que era el capitán de la guardia y era un funcionario del faraón allí en la tierra de Egipto. Y a José, pues oye, le fue muy bien. Era esclavo, pero le fue muy bien. Y en poco tiempo se convirtió en mayordomo de la casa de Potifar. José no solamente era un joven, porque en ese momento era joven todavía, no solamente era un joven que tenía talento, sino que además era atractivo. Era súper guapo. Era tan atractivo que hasta la mujer de Potifar, lo quería para ella. Lo quería para ella, se encaprichó con él, lo acosaba, lo perseguía. José, vente conmigo, José, vente para mí. Y José no quería nada con ella. Ella lo veía tan guapo que no contaba con que José pudiera ser una persona íntegra. Y como José se negó, pues como toda malvada de telenovela, pues lo que hizo fue inventarse justo lo contrario de lo que quería hacer ella, ¿no? Le dijo a su marido que José había intentado abusar de ella y José acabó en la cárcel. Porque al fin y al cabo, por muy bien que José le cayera a Potifar, era un extranjero y encima era un esclavo. Y era su palabra contra la palabra de su mujer, ¿no? Así que José acabó en la cárcel. A pesar de que era una situación injusta, que podríamos decir, pues no se lo merecía, primero lo venden, ahora a la cárcel, el Señor seguía estando con José, aún en la cárcel. Y por eso Dios hizo que José se convirtiera en el preferido del jefe de la cárcel. Y poco después fue tan preferido, que el jefe de la cárcel lo colocó con un puesto por debajo de él. Lo dejó como encargado de los presos. Se ganó tanto la confianza que el jefe se despreocupaba, ¿no? Dejaba todos los asuntos en manos de José porque todo lo hacía bien y él no tenía que preocuparse de nada. Dios siempre ayudaba a José a prosperar en todo lo que emprendía. Ya había pasado un tiempo que José ya manejaba bien el negocio de la cárcel, cuando el faraón mandó a 2 de sus funcionarios a la cárcel porque lo habían hecho enfadar. Uno era el copero y el otro era el panadero. Cuando ya llevaban ellos 2 un tiempo en la cárcel, habían sido puestos bajo la supervisión de José, ellos tuvieron unos sueños que los pusieron nerviosos y encima se los contaban a sus compañeros y nadie sabía decirles qué significaban esos sueños. Nadie sabía decírselos porque el significado de los sueños es un asunto que le pertenece solamente a Dios. Pero Dios le había dado a José no solamente la capacidad de soñar, sino también la capacidad de interpretar los sueños. Entonces ellos le contaron a José los sueños que habían tenido. Y por desgracia, para el panadero, pues no había muy buenas noticias, ya que su sueño significaba que en 3 días Faraón lo mandaría a decapitar, no lo perdonaba. Pero para el copero estaba la mejor de las noticias. El Faraón no solamente no lo iba a matar, sino que lo iba a
restituir en el puesto en el que estaba antes. Entonces José le dijo al copero, que era el que iban a poner en su puesto: mira, por favor, cuando estés delante del faraón, acuérdate de mí. Yo soy un hombre inocente, yo no he hecho nada, estoy aquí por nada, acuérdate de mí. Pero el copero, según salió, si te he visto, no me acuerdo. No se acordó más de José. Se vino a acordar un día que el faraón, 2 años después, fíjate tú si no había pasado el tiempo, 2 años después el faraón estaba como el copero y el panadero, todo nervioso porque estaba teniendo unos sueños y ninguno de sus sabios, ninguno de los que tenía en su corte podían decirle qué significaba. Entonces el copero le dijo lo que había pasado. Le dijo: cuando tú me mandaste a la cárcel, yo tuve un sueño, había un chico allí que me dijo lo que iba a pasar y todo pasó tal y como él me lo dijo. Entonces el faraón mandó a llamar a José. Y este es el momento al que se refiere la lectura de hoy, que si me quieren acompañar, está en Génesis 41, del 14 al 16. Génesis 41, del 14 al 16. El faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo: anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Por fin había llegado la hora para José. José tenía talento, ya habíamos dicho que era súper guapo, era atractivo, era inteligente. Y lo mejor de todo, lo mejor que tenía José es que Dios siempre estaba con él. Aparentemente José era el no va más, ¿no? Lo tenía todo para triunfar desde hacía muchos años. Por los sueños que él tenía en su juventud, pues parecía que él iba a ser el heredero de su padre, iba a gobernar sobre sus hermanos y sus hermanos iban a trabajar para él, pero la cosa se torció un poco, ¿no? Luego, cuando estaba en Egipto y prosperó en la casa de Potifar, pues parecía que lo iban a nombrar el mejor mayordomo de todos los tiempos, pero la cosa se torció más todavía. Y ya por último, en los años que José pasó en la cárcel, cuando parecía que iba a tener que conformarse con ser el encargado de la cárcel y nada más, fue cuando llegó el tiempo de Dios, el tiempo que Dios tenía estipulado para José. Tuvo que pasar todo el proceso completo para llegar hasta ese momento. Después de arreglarse, porque cuando uno está en la cárcel muy limpio y muy arreglado no está, después de arreglarse, dice que se afeitó y todo, se presentó ante el faraón. Y cuando éste le contó el sueño, José pudo interpretarlo, pero no porque José fuera una bomba, que también lo era, sino porque Dios le dio la interpretación, Dios estaba con él. El sueño del faraón, si ustedes siguen leyendo, pues ya el faraón le cuenta y tal, pero para no hacer tan larga la historia, les digo ya directamente el significado. El sueño del faraón significaba que vendrían 7 años de mucha abundancia en Egipto. O sea, iba a haber comida que hasta se iba ya a perder la comida, de toda la comida que iba a haber. Pero luego vendrían 7 años de mucha escasez. Y no tendrían para comer. La tierra de Egipto iba a desaparecer. Así que José le aconsejó al faraón que nombrara a alguien que fuera inteligente, alguien que manejara bien los negocios, alguien que fuera competente, que fuera sabio para administrar las riquezas, que nombrara a ese alguien para que se dedicara a apartar una 1/5 parte de todo lo que se recogiera en el tiempo de abundancia para que luego, cuando hubiera la escasez, pues pudieran tirar de esas reservas. Entonces el faraón, que tampoco bobo no era,
se dio cuenta de que el Espíritu de Dios realmente estaba con José y que nadie mejor que José, nadie mejor que una persona que tiene el Espíritu de Dios y que tiene todos esos dones para ponerlo a cargo de ese mismo puesto que José había propuesto, ¿no? Y si vemos en el versículo 16, lo primero que reconoció José cuando se presentó ante el faraón es que la interpretación de los sueños no provenía de él. Pero aún así, el faraón lo premió, lo puso de gobernador. Si leen en la Biblia, dice: tú eres el segundo que va a mandar después de mí. O sea, primero yo y después tú. Se pasó a todos los demás, todos los sabios, todos los que tenía, y lo puso a él. Pero José reconoció que todo venía de Dios. Él no tenía mérito ninguno, toda la gloria era para Dios. El faraón, cuando supo esta interpretación, pues también reconoció que esa sabiduría pues tenía que provenir de alguien que tenía que ser más grande que un ser humano. Reconoció que el Espíritu de Dios estaba sobre José. Y es que cuando uno se deja usar de esa manera por Dios, cuando uno es humilde y se deja usar por Dios, su presencia es tan fuerte en la vida de esa persona que lo vive de esa manera, que es que hasta el que no cree es capaz de reconocer que hay algo sobrenatural que está obrando en esa persona. Gracias a todo ese proceso que tuvo que pasar José, de ser despreciado por su familia, vendido como esclavo, llevado a la cárcel acusado de algo que él no había hecho, era un proceso necesario para poder ser gobernador de Egipto. Cuando pasaron los 7 años de abundancia, pues vinieron los 7 años de escasez, y no solamente en la tierra de Egipto, sino que el resto de las tierras se vieron afectadas, entre ellas la tierra de donde había salido José. Su familia estaba pasando las canutas, su familia se estaba muriendo de hambre y se vieron obligados a tener que venir a Egipto a solicitar alimento. Claro, los hermanos vendieron a José como esclavo, no se iban a imaginar que ahora cuando fueran a solicitar alimento, ¿a quién se lo tenían que solicitar? Entonces, sus hermanos fueron a Egipto. Y cuando se encontraron con José, la historia es más larga, pero la voy a resumir. Esto fue una puerta para que hubiera una reconciliación, para que sus hermanos, su familia entera, pudiera sobrevivir a esa hambruna que estaban viviendo. Y es más, José les dio una tierra para ellos, en la tierra de Egipto, donde finalmente pudieron de gozar de prosperidad y de tranquilidad durante unos años. El plan de Dios para la vida de José era salvar la vida de su familia y también conservar la línea de sucesión por la cual el Mesías, Jesús, iba a venir al mundo. Del linaje de uno de sus hermanos, de Judá, al que se le ocurrió venderlo como esclavo, fíjense si era una buena pieza, de ese hermano nacería el Salvador del mundo. Y a veces no llega lo que queremos en el momento en el que lo queremos, porque tenemos que pasar por procesos que no queremos, pero son procesos que son necesarios. Y es que no se trata de lo que nosotros queremos, se trata de lo que necesitamos. Cuando José empezó a tener todos esos sueños de que los hermanos pensaban, este chico está para allá, José tenía 17 años. Cuando fue vendido también como esclavo, más o menos todo fue la misma época. Cuando fue elegido gobernador de Egipto, ya tenía unos 30 años. Cuando fue elegido gobernador de Egipto ya tenía unos 30 años. Y cuando sus hermanos vinieron a solicitarle alimento, pues ya tenía unos 44 años. 27 años de espera entre que lo vendieron como esclavo hasta que se volvió a encontrar con sus hermanos. 27 años. Y leer la historia, pues la leemos rapidito, ¿no? Más o menos son unos cuantos capítulos y eso se lee rápido. Pero hay que vivirlo para entender el sufrimiento de estar 27 años con esa cosa ahí en el corazón, esperando el tiempo de Dios.
Cuando Airán y yo comenzamos en el ministerio con los jóvenes, hace más o menos 12 años, pues no teníamos mucho apoyo, la verdad, eso hay que decirlo, mucho apoyo no teníamos. Y es que tampoco entraba en nuestros planes el quedarnos aquí en Fuerteventura. Más bien nos casamos allá en Gran Canaria y vinimos para acá pues buscando algo temporal, para hacer algo de dinero y volvernos a ir para allá. Y eso es lo que yo me quería creer, porque a mis padres le pasó lo mismo y yo de boba voy y me creo lo mismo, que no me iba a salir de aquí más. Y eso es lo que yo me quería creer, pero Dios, ya lo he visto está, que seguimos aquí, tenía otros planes diferentes para nosotros. Una vez que llegamos aquí, pues vimos la necesidad que había en los jóvenes de la iglesia. Habían algunos que estaban más fuera que dentro, estaba la cosa ahí en un momento como medio raro. Y aún así comenzamos sin apoyo, pero convencidos de la necesidad que había. Y muchos creyentes se quejan de lo que nosotros nos quejábamos, quizás en ese tiempo, ya como que lo hemos superado, pero muchos se siguen quejando de lo que nos quejábamos nosotros en ese tiempo. Me gustaría hacer más, desarrollar mis dones, tener un puesto de liderazgo, pero no encuentro el apoyo de los líderes de mi iglesia. Hay muchos que se quejan de eso. Y desde este punto de vista, cuando estás pasando por eso, pues parece que son todos los demás, yo contra el mundo contra mí. Parece que todos los demás nos están bloqueando el camino para que avancemos. Y si pensamos en la vida de José, pues parece también que en una época de su vida se encontraba bloqueado por todos lados, ¿no? ¿Tú quieres tener sueños? Pues nada, de soñador nada, venga, vendido como esclavo y ahora para la cárcel. Y ya luego, ya fue cuando pudo salir y fue gobernador, pero por un tiempo parecía que estaba siendo bloqueado. Pero aquí José marcó la diferencia, porque su actitud marcó la diferencia. Lo fácil, cuando estamos en un punto de eso de bloqueo, es que no me apoyan, es que los demás no me dejan hacer nada, pues lo fácil es enfocarnos en eso, enfocarnos en los aparentes responsables que están causando nuestra frustración, en esas personas que no nos dejan avanzar y comenzamos a llenar nuestro corazón de resentimiento y de enfado hacia ellos. Y estoy hablando con conocimiento de causa, no estoy hablando aquí por hablar, lo estoy hablando porque yo en su momento lo viví. Y pensamos que de no ser por ellos, pues estaríamos en una situación totalmente distinta a la que estamos viviendo. Totalmente distinta, me refiero a mucho mejor. Pero si pensamos en la historia de José, vemos la diferencia de su actitud. Él había entendido perfectamente el principio bíblico, que es que el que abre y cierra las puertas de la oportunidad es Dios y no los hombres. Nadie puede detener los planes de Dios para nuestra vida si es que nosotros estamos dispuestos a obedecer, porque a veces somos también un poquito cabezotas y somos los que frenamos, pero si nosotros estamos dispuestos a obedecer, nadie, da igual lo pastor que sea, da igual quien sea, nadie puede frenar los planes de Dios para nuestra vida, porque cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer, pero en su tiempo, no en el nuestro, y a su manera, no a la nuestra. Y a veces, pues también podemos tener un poco esta sensación de que nos estamos pudriendo en una cárcel, como está este señor, como estuvo José, ¿no? Nos estamos pudriendo en una cárcel donde a nadie le importamos, donde todo el mundo nos ha olvidado, pero si tenemos a Dios de nuestro lado, nadie puede detener el avance en nuestras vidas. Así que no cometamos ese error de creer que alguien puede frustrar los planes de Dios. Solamente Dios es el que crea las oportunidades. Nosotros, pues, por mucho tiempo sufrimos esa falta de apoyo. Nos sentimos así, olvidados, defraudados, frustrados, enfadados. Pero el plan, si lo hubiésemos sabido antes, el plan no es atacar a las personas que se nos oponen, porque ellas no tienen la autoridad final de lo que pasa en nuestras vidas. Es perder el tiempo y las fuerzas, y es un desgaste, se los digo de verdad, es un desgaste estar luchando contra las personas. Nuestro llamado no es a luchar contra los demás para llegar a lo que nosotros creemos
que deberíamos llegar, a lo que creemos que nos merecemos. Nuestro llamado es esperar el tiempo correcto de Dios. Pero mientras tanto, mientras esperamos el tiempo correcto de Dios, no significa que tengamos que estar cruzados de brazos. Eso no significa. Tenemos que imitar a José. Seamos prisioneros ejemplares en el lugar donde nos encontramos hoy, si es que estamos siendo bloqueados. José no dijo, yo paso de todo, ¿para qué voy a hacer yo las cosas bien? Mira tú, soñaba súper bien y me vendieron como esclavo. Era el mejor mayordomo y acabé en la cárcel. Estoy aquí en la cárcel haciendo las cosas bien y no hay manera de salir. Él no dijo eso. Él no dijo nada de eso. La actitud de José fue continuar haciendo lo mejor que podía en el sitio donde estaba y con lo que tenía a la mano hacer. Y a veces nosotros pues nos enfurruñamos, nos enfadamos, nos cruzamos de brazos porque las cosas no son como queremos que sean. Pero él era un canal de bendición. No era como nosotros hacemos a veces de amargura, de ay, qué víctima soy, ay, pobrecito de mí, ay, es que no me dejan. No, él era un canal de bendición. Y es que a veces nos aprovechamos yo no sé si ustedes son muy dramáticos, yo soy un poco drama queen, así salió mi hija. Como que, ay, que nos encanta hacernos las víctimas de mira, todo lo que me han hecho, pero es que no debemos comportarnos así, porque no somos víctimas ni somos nada de eso, somos hijos de Dios. Y él se estaba comportando como un hijo de Dios, no como una víctima. No se quedó esperando ahí en la cárcel, enfadado, ahí haciendo rayas en las piedras. No se quedó enfadado, sino que hacía todo lo que podía, se esforzaba y confiaba en que Dios tenía el control. José rescató a su familia de la hambruna. Había llegado a tal punto de poder, mira tú, el segundo detrás del faraón, tenía poder bastante. Había llegado a tal punto que cuando sus hermanos se presentaron delante de él, los podía haber mandado a matar y se acabó la historia. Pero no hizo eso. Salvó a su familia, restauró la relación, los rescató de una muerte segura porque había entendido algo muy importante que está en Génesis 50 del 19 al 20. Es la conversación que José tiene cuando llega el momento en que sus hermanos se presentan delante de él. Al principio ni sabían que era él. Y José les dice, no tengan miedo, les contestó José, ¿puedo tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Todos nosotros, al igual que José, formamos parte de algo más grande que nuestra propia vida, más grande que nuestros propios sueños, más grande que nuestra propia percepción de las cosas. Y él quizás, pues en algún momento de su vida llegó a pensar que el propósito de su vida era interpretar sueños y soñar. Pero José formaba parte de algo más grande que sus propios sueños, más grande que su propia vida, que era salvar la vida de mucha gente y asegurar así la línea de sucesión de Jesús. Y nosotros también formamos parte de algo más grande que nuestras propias vidas. Y somos una pequeña parte de una gran historia, una historia de la que no tenemos el control, solo tenemos un papel que desempeñar. A nosotros no nos corresponde la venganza ni el castigo, como les estaba diciendo José. ¿Puedo tomar yo el lugar de Dios? No nos corresponde a nosotros castigar a los que nos están poniendo obstáculos en el camino. No debemos estar malgastando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, gritándole a esas piedras que se nos ponen en el camino. Y quizás pues nosotros pensamos, pero es que mi papel en esta vida es tan insignificante, tan tonto que no da igual lo que haga. Unos trabajan en una tienda, otros trabajan en restaurantes, otros en sanidad, otros trabajan en su casa. Pero es que no hay papeles ni grandes ni pequeños. José era un gobernador y yo trabajo en mi casa. No hay papeles grandes ni pequeños. Estamos aquí
igual que José, para lograr la salvación de mucha gente, para lograr que la salvación llegue a mucha gente. Y quizás no vamos a llegar a salvar una nación entera de una forma literal, como lo hizo José, pero muchas vidas pueden ser salvadas si nosotros llevamos el mensaje del Evangelio en el lugar donde Dios nos ha puesto, haciendo lo mejor que podemos en el lugar donde estamos. Nuestra gran comisión es hablarles a la gente de Jesús para que ellos puedan conocer lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y hay algo muy importante en la historia de José que no debemos pasar por alto, y es que Dios estaba con José en cada etapa de su vida. Estaba con él cuando vivía en la casa de su padre, pero también estaba con él en el fondo del pozo, cuando sus hermanos lo tiraron allí como si no valiera nada. Estaba con él en la casa de Potifar, estaba con él en la cárcel y también estaba con él cuando fue nombrado gobernador. En cada cosa que hacía, Dios lo respaldaba, porque José siempre lo tenía en cuenta. José sabía que todo lo bueno que le pasaba y todo lo malo iban a cooperar para el plan de Dios. Dios no lo libró de vivir esas situaciones como a veces nos gustaría a nosotros, ¿no? Ay, Señor, líbrame de este sufrimiento. Y eso no pasa así. Dios no lo libró, pero se mantuvo a su lado siempre. Y la presencia de Dios es la que provoca en nosotros paz y alegría, a pesar de lo que estemos pasando. Y les voy a hacer un spoiler acerca del final de nuestra historia. Y es que Dios siempre gana, siempre gana. Da igual lo mal que nos esté yendo de manera individual a cada uno en este momento. Si Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios, porque esa es otra, si nosotros también estamos con Dios, podemos soportar las pruebas y el tiempo de espera con alegría, con paciencia, confiados porque sabemos lo que viene al final. Y el gozo del Señor en nuestras vidas es lo que nos da las fuerzas para continuar. ¿Cuál está siendo nuestra actitud cuando estamos pasando por malos tiempos? ¿Haces lo mejor que puedes con lo que tienes o te la pasas quejándote de todo y de todo sin hacer nada? Si te encuentras quizás en una especie de cárcel y piensas que Dios se ha olvidado de ti, recuerda la historia de José. Dios nunca dejó a José y nunca te va a dejar a ti. Dios siempre está en las buenas y en las malas. Nosotros somos los que nos vamos, en las buenas sí y en las malas ahí te queda. Pero Él siempre está en las buenas y en las malas. Así que a los que los quiero animar es que no pierdan más el tiempo quejándose de las circunstancias o luchando contra las personas que nos han llevado a estar donde estamos, ¿no? Porque Dios al final es el que tiene el control. Haz como José, da lo mejor que tienes y confía y espera que el tiempo de Dios es más perfecto que el nuestro. Así que vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos las gracias porque tú siempre nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestras la historia, Señor, para que aprendamos de ella y no cometamos los mismos errores una y otra vez, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, en este camino al lado tuyo, Señor. Te pido que nos ayudes a no estarnos quejando, a no estarnos peleando contra quien no tenemos que pelear, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a confiar de verdad, Señor, que tu tiempo es mejor que el nuestro, Señor. Ayúdanos a confiar que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor, que forma parte de un propósito aún más grande, Señor. Ayúdanos a confiar en ti con todas nuestras fuerzas, Señor, como lo hacía José, Señor. Ayúdanos a no desanimarnos, Señor, cuando las cosas se ponen feas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no olvidar esto, que al final de la historia tú siempre vas a ganar. En el nombre de Jesús, amén.